Y ahora vamos a continuar con la información en Latinoamérica, yendo hacia Chile y todas las actualizaciones del escándalo, de los audios del escándalo que tiene en el centro Luis Hermosilla. Lucía, contanos las novedades. Bueno, así es, Darío. De hecho, muy temprano conversamos con el abogado querellante, el diputado querellante en la causa, Daniel Manucheri, del Partido Socialista, con quien hablábamos de las personas, de los casos que hoy día hemos conocido, de las conversaciones, de la posibilidad de avanzar en una acusación constitucional contra algunos supremos que han actuado de manera al menos hasta ahora cuestionables. Y hablábamos de personas, ahora queremos hablar de instituciones con la entrevistada que tengo aquí a mi lado, María Jara Quemada, abogada experta en transparencia e integridad, quien fue la presidenta de la comisión asesora que creó el Estado de Chile con profesionales expertos en esta materia de distintas disciplinas, precisamente para ahondar en las deficiencias y oportunidades que tienen las instituciones de mejorar cuando aparecen casos. En ese momento era el caso convenios, hoy día es el caso audios o caso Hermosilla. ¿Cómo está, María Jara Quemada? Muchas gracias por esta conversación. Quiero partir preguntándole para usted, respecto de las instituciones, ¿qué es lo que nos arroja el caso Hermosilla? Bueno, yo creo que en general los casos de corrupción que hemos tenido en Chile en los últimos años nos muestran ciertas debilidades institucionales que lamentablemente no son nuevas. Recordemos que hace 10 años ya se viene discutiendo cada ciertos momentos reformar el sistema de nombramientos que tenemos en Chile respecto del Poder Judicial, respecto de nuestras mayores autoridades, incluso también Fiscal Nacional, donde cada vez que hay nombramientos suele haber alguna como cierta polémica, por así decirlo, y mayor demanda de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces, yo creo que efectivamente nosotros tenemos en Chile instituciones que muchas veces se han visto como de las más fuertes en América Latina. En general, nosotros estamos segundo bajo Uruguay en el ranking de Transparencia Internacional sobre percepción a la corrupción, pero igual no estamos exentos de que tener ciertas debilidades, y yo creo que algunas de estas institucionalidades ya tienen como una regulación un poco anacrónica quizás a la transparencia. Se estaba hablando antes de la red social X y de cómo fluye la información hoy en día tan rápido, y por lo tanto yo creo que eso nos está demostrando el caso convenio, además de tener quizás una élite económica y política que a veces es un poco cerrada, un poco homogénea, y que por lo tanto el tráfico de influencias, al parecer, que es lo que se está investigando, puede fluir de manera mucho más rápida o con un control mucho más potente en las instituciones del que nosotros quisiéramos ver. El caso Hermosilla. El caso Hermosilla, sí. Perfecto. Darío, te quiero dar a ti la palabra también para que continuemos esta conversación. ¿Cómo le va, María? Un placer saludarla, muy interesante escucharla. Justamente me quedaba con esto del tráfico de influencias y la pregunta un poco, ¿cómo se regula, ¿no? Porque uno puede tomar un montón de medidas y hacer un montón de cosas, pero digo, hay algo en el tráfico de influencias que muchas veces no es tan fácil de detectar, no es tan fácil de probar, ¿no? Sí, muchas veces lo que se ha planteado, Darío, es que tengamos un sistema de acceso a los principales cargos del Poder Judicial que sea más competitivo, donde lo que pese más bien sea la trayectoria y las credenciales de los candidatos y las candidatas, más que ciertos auspicios o patrocinios, y que haya más transparencia y rendición de cuentas. Y lo llevo, por ejemplo, a lo que está pasando en Argentina respecto a los nombramientos de la Corte Suprema, donde también ha habido bastante polémica. En Argentina hay una posibilidad de que la sociedad civil y, por ejemplo, gremios de abogados y abogadas o distintos gremios o incluso académicos puedan presentar su opinión respecto a la propuesta de nombramiento que hace el presidente de la República. En Chile nosotros no tenemos algo así. Entonces, quizás, claro, efectivamente no necesariamente va a llegar la mejor persona por eso, pero sí te puede sacar del camino a personas que no tienen las credenciales necesarias o que puedan tener algunas circunstancias que le resten imparcialidad o que no las hagan necesariamente aptas para el cargo. Entonces, yo creo que el tráfico de influencia muchas veces, tal como tú señalas, es difícil de eliminar del todo, pero tú sí puedes poner ciertas cortapisas para que no sea lo relevante o que tú no puedas distinguir qué es lo que nos está pasando en Chile cuando las personas llegan por tráfico de influencia o cuando efectivamente hay recomendaciones, pero nuestro sistema un poco incentiva a que haya eso, a que haya como padrinazgos o madrinazgos para que las personas lleguen a los más altos cargos del Poder Judicial. Claro, porque está bien lo que usted plantea respecto de los nombramientos, ¿no? Pero hay algo que, supongamos que hay jueces o candidatos a cargos judiciales que llegan y que hacen un concurso y que tienen ciertos conocimientos válidos y que entonces llegan por concurso a su cargo. Ahora, si uno tiene un sistema donde hay una élite
económica y política que es bastante cerrada, como ocurre en Chile y como ocurre en la mayor parte de América Latina. Es muy difícil que por ahí no haya, por ejemplo, una persona poderosa que termina yendo a la justicia y que entonces tiene un abogado que también es poderoso, que seguramente se conoce con ese juez que no es un mal juez necesariamente, un juez sin conocimientos, pero bueno, ya ahí se está empezando a generar una asimetría con quizás otra parte que no tiene ni acceso a esos abogados, que no tiene acceso a gente que conozca a esos jueces. Digo, ahí hay algo que, corregir eso implicaría corregir ya ese núcleo elitista que caracteriza mucho a nuestras sociedades, ¿no? Absolutamente, y yo creo que ha cambiado con los tiempos. Nosotros hoy en día tenemos una carrera judicial que es mucho más abierta, donde tenemos personas muy capaces en todo Chile, lo vimos con fiscales alrededor de todo el país, y por lo tanto, para llegar a la cúpula, lo que nosotros necesitamos es abrir un poco esa posibilidad más que ir cerrándola. Entonces, yo creo que cuando uno pone criterios más objetivos, una competencia más abierta, con sistemas y procedimientos un poco más transparentes, con rendición de cuentas, es bastante más fácil juzgar y criticar cuando hay personas que no tienen esas competencias, y además abre la oportunidad a otras que sí las tienen y que quizás no han tenido esas redes o no son parte de esas élites que tú mencionas. Entonces, no son sistemas perfectos, pero muchos sistemas han ido avanzando hacia allá, y es lo que se ha propuesto también respecto de Chile hace 10 años ya. De hecho, en los 2 procesos constituyentes fallidos que nosotros tuvimos, en ambos se proponía algo similar, que se proponía que hubiera otro sistema para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema, y lamentablemente son 2 procesos fallidos, por lo tanto no se concretó. Pero esto es algo que se viene discutiendo hace 10 años en Chile y que lamentablemente no ha llegado a ser una reforma real. Claro, y entre otras cosas, Darío, hay que decir que no ha llegado a ser una reforma real por el interés que es de la propia política, del mundo político, me imagino, en que esa reforma no exista, porque lo que estamos viendo ahora tiene que ver con la manera en la que Chile se asciende precisamente a cargos de fiscal, y para qué hablar a cargos de la Corte Suprema, por ejemplo, a propósito de la posible acusación constitucional en contra de los supremos involucrados en gestiones o favores, ¿no es cierto? En esos casos actúan los 3 poderes del Estado. Está el Congreso por una parte, por otro lado está el Poder Judicial que propone unos nombres, y luego el Congreso tiene que definir a partir de esos nombres que han pasado por el presidente de la República, que ha seleccionado una quina, que se las presenta al Congreso con un nombre al que va empujando en particular. Pero esto ha significado que en las negociaciones por a quién va a apoyar el Congreso, el poder político tenga mucha responsabilidad, y el caso anterior del financiamiento ilegal de la política, que hoy día está reflotando precisamente por las intervenciones de Luis Hermosilla, demuestra que efectivamente el poder político ahí puso su bandera para decidir a quién y a quién no apoyaba dependiendo de cómo iba a avanzar en ese caso. Claro, y esas conversaciones previas son muy cerradas, muchas veces no se rinde cuenta ni se transparenta los motivos que hay para escoger a esas personas. Entonces, yo creo que ahí hay mucho por avanzar. Insisto en que no hay sistema perfecto y el tráfico de influencia se puede ir trasladando desde un lado a otro dependiendo de los incentivos que tú vayas poniendo. Pero el sistema que hoy en día tenemos ha sido bastante criticado, incluso por el propio Poder Judicial, de que falta más transparencia y más rendición de cuentas, porque la ciudadanía lo ve como opaco, y eso, aunque no haya tráfico de influencia por detrás, igual genera desconfianza ciudadana, y yo creo que eso es un problema muy relevante. Concretamente, a propósito de la comisión que usted presidió y a propósito de las 2 experiencias de los procesos constituyentes en los que se planteó una reforma, si usted pudiera mencionar un cambio, ¿cuál sería al actual sistema de nombramiento de jueces que hoy día está en duda a propósito del caso Hermosilla? Yo creo que nosotros debiéramos tener una suerte de competencia abierta para llegar a los principales cargos, y que cuando se escoja por parte del presidente de la República dentro de la terna o la quina que se le presente, que tenga que rendir cuentas y justificar por qué está escogiendo a esa persona, además de la posibilidad, como existe, como mencionaba, en Argentina y otros países de la región, de que la sociedad civil o los gremios o colegios el colegio de abogados o incluso las facultades de derecho del país puedan también manifestar su opinión antes de que el Senado tome la decisión. Mira, un dato importante a propósito de lo que nos acaba de decir María Jara Quemada es que precisamente los 2 jueces de la Corte Suprema que hoy día están siendo cuestionados vienen fuera de la carrera judicial.
Así es, vienen fuera de la carrera judicial. Por eso te decía que la carrera judicial en Chile se ha mejorado bastante. Hay una academia judicial que además está continuamente tratando de perfeccionar el conocimiento de las distintas materias para jueces y juezas, y donde efectivamente hay mayor, por así decirlo, abertura de competencia. Pero mientras uno va subiendo hacia arriba, eso se estrecha, el poder político tiene mucho más decisión y por lo tanto ahí viene donde se genera estos incentivos al tráfico de influencia o que haya alguien que me patrocine y bueno, después veremos si los jueces o las juezas tienen el principio de la ingratitud, por así decirlo, de no tener que devolver los favores a quienes los están patrocinando. Pero claramente nosotros mismos estamos generando un sistema donde hay alguien que tiene que estar ayudándote, empujándote en tu carrera y eso se puede convertir en tráfico de influencia. Claro, el principio de gratitud que ha sido mencionado a propósito de la información que se dio a conocer de que en algún momento la fiscal regional metropolitana que lleva la causa hoy día contra Luis Hermosilla le envió su currículum profesional, algo que puede ser muy formal, no hay mensajes de petición de favores, pero se ha mencionado el principio de ingratitud precisamente por el buen trabajo que ha hecho ella y que ha llevado que hoy día, ante los antecedentes que ha presentado el equipo de fiscales ante la jueza que lleva el caso, finalmente se haya considerado que hay sospechas fundadas de que pudieran intervenir o obstruir la justicia y por eso están en prisión preventiva. Darío, no sé si te quieres una pregunta o quieres cerrar. Una última pregunta para María y te dejo allí a vos, Lucía. Obviamente el caso Hermosilla deja al desnudo muchas cosas bastante desagradables de cómo funciona el sistema judicial, el sistema político chileno. Pensando hacia adelante, ¿cree que puede ser puntapié para que haya reformas y que se mejore y se eviten situaciones parecidas o no es tan optimista? Sí, soy relativamente optimista porque en general en Chile cuando hemos tenido escándalos de corrupción que sacuden muy fuertemente a la opinión pública se han generado las reformas necesarias. Yo espero que este sea el caso, pero obviamente estamos en año electoral, bueno, llevamos como 5 años electorales, pero estamos en año electoral, el próximo también, y eso a veces contamina un poco las discusiones, así que esperemos que sea con la mayor altura de mira y efectivamente para fortalecer la institucionalidad, pero lamentablemente yo pensé que eso ya debería estar pasando. No ha pasado aún, pero creo que a medida que vaya saliendo más información y que este caso vaya avanzando, yo creo que la presión va a ser insostenible, así que yo sí creo que va a haber reforma porque como te señalaba, esto se viene proponiendo desde la propia Corte Suprema desde hace 10 años ya. Entonces yo creo que este ya es como va a ser como la estocada final, por así decirlo, a que tenemos que cambiar el sistema, pero creo que también donde hay mucha presión a nuestra institucionalidad es en juzgar el caso concreto. Nosotros en el pasado, por leyes que sancionaban muy débilmente casos de corrupción, hemos tenido sanciones bastante simbólicas y yo creo que eso hoy en día la ciudadanía está muy expectante de que nuestra institucionalidad demuestre que da lo mismo el poder político o económico que tenga una persona, si comete delito va a ser efectivamente sancionada y eso yo creo que también va a ser una prueba de fuego para nuestra institucionalidad. Una institucionalidad que está siendo cuestionada, que se considera opaca, como dice nuestra entrevistada. Hoy día hay 2 encuestas dando vuelta, la semanal de CADEM, de la que hemos hablado en otras ocasiones, el Pulso Ciudadano, una mensual, que muestran que sobre el 70% de la población no confía en que la justicia sea igual para todos aquí en Chile y por eso es tan importante también, ya que desde el propio sistema judicial o de la Corte Suprema se están empujando estos cambios para fortalecer la institución, que efectivamente el Congreso responda al respecto. Por ahí teníamos e invitamos a revisar la entrevista que le hicimos al diputado Daniel Manucheri muy temprano en nuestras plataformas digitales de DNews sobre los tentáculos que él dice que también tiene Hermosilla en el Congreso, lo que quizás podría dificultar. Pero ahí lo que dice nuestra invitada, María Jara Quemada, la opinión pública y lo que podamos hacer en los medios es fundamental para generar esa reforma. Muchas gracias, María Jara Quemada, abogada, experta en transparencia e integridad y presidenta de la comisión asesora que creó el gobierno el año pasado a propósito del caso de corrupción Convenios. Muy interesante el testimonio de María, gracias y gracias a vos, Lucía. Después la seguimos con más información.